Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página La Tijera y hoy es sábado 26 de julio del año 2025. Señores, un día como hoy, el 26 de julio de 1953, domingo para ser más exacto, Fidel Castro y un grupo de delincuentes que él fue organizando para supuestamente comenzar la lucha armada contra la dictadura de Batista, asaltaron el cuartel Moncada en Santiago de Cuba. Y a su vez otro grupo, dirigido también por Fidel Castro, asaltó el cuartel Carlos Manuel de Céspedes en la ciudad de Bayamo, o intentaron asaltarlo, porque ninguno de los dos tuvieron éxito. ¿Qué pasó con el Moncada? Fidel Castro, la mayoría de los jóvenes que embarcó, ¿no?, en su asalto al cuartel Moncada eran jóvenes de Artemisa, de La Habana, eran personas que no eran ni santiagueros ni eran la mayoría del oriente cubano. Muchos fueron habaneros que embarcados y captados, ¿no?, por Fidel Castro para sus hazañas y para sus ideas locas de hacer una revolución en Cuba, pues se los llevó hasta Santiago de Cuba, los organizó en la Granjita Siboney, ahí entrenaron, ahí se prepararon, y esa madrugada, domingo 26 de julio de 1953, salieron varios carros desde la Granjita Siboney con el objetivo fundamentalmente de asaltar el cuartel Moncada, donde se encontraba esa madrugada una pequeña posta, ¿no?, del cuartel, protegiendo el perímetro del cuartel, y los enfermos y los médicos dentro de la guarnición de la enfermería del cuartel Moncada. También querían asaltar el Palacio de Justicia y el Hospital Saturnino Lora de Santiago de Cuba. Pues nada, arranca la madrugada, arrancan los carnavales, la Santa Ana, el día de la Santa Ana en Santiago, que daba inicio a las fiestas de carnavales en esa ciudad oriental. Estaban de fiesta, de pase la mayoría de los militares del cuartel, y Fidel Castro nunca llega a Moncada. Dice después, y se ha cotejado con muchísimos de los asaltantes a Moncada y que estuvieron en el mismo auto de Fidel Castro, y que posteriormente se dieron cuenta, ¿no?, de que Fidel lo que quería era establecer un sistema comunista, y se bajaron del tren de la mal llamada revolución. Dicen de que Fidel Castro, cuando sintió el tiroteo, se acobardó, le dijo: Guajiro, échale para atrás, y el chofer tuvo que salir para la Granjita Siboney. Lo que sucedió después todos lo conocemos. Como no estaban preparados, como lo que hicieron fue una acción alocada y una acción desesperada, pensando que lo que iban a encontrar eran soldados heridos que no le iban a hacer ningún tipo de resistencia, lo que hizo fue que equivocó el camino. Él siempre equivocó el camino. Fíjate si equivocó el camino Roldán, que dirigió al pueblo cubano por el camino de la desgracia, por el camino del hambre, de la miseria, de la destrucción, por el camino del comunismo fracasado y miserable, que después de 66 años y 72 del asalto al cuartel Moncada, miren qué situación está viviendo ese pueblo y en qué desgracia está viviendo. Y sin embargo la dictadura sigue celebrando esa miseria y esa desgracia ahora en lo que yo hago esta directa desde Ciudad de Ávila. Pero seguimos con la historia de Moncada. Después todos sabemos lo que sucedió. Después vino el alegato ese de la historia Marzón Verá, que supuestamente él se autodefendió, todo fue orquestado, todo fue preparado. Él le perdonaron la vida porque Monseñor Pérez Cerante, que era el arzobispo de Santiago de Cuba, el cardenal de Cuba Arteaga, la familia Díaz Balart, Felipe Paso Roque, que era presidente del banco en aquel momento, y el mismísimo Batista, intercedieron para que de Río Chaviano no ejecutara a Fidel Castro como el máximo responsable de ese desastre que le costó la vida a muchísimos soldados del ejército de Batista que se encontraban, como vuelvo y les repito, heridos, y no heridos, enfermos y rebajados de servicio dentro de la clínica del cuartel Moncada. Pues nada, le perdonaron la vida a Fidel Castro y lo demás lo conocemos. Batista, para poder seguir en el poder en las elecciones de 1955, hizo una amnistía, y en esa amnistía Fidel Castro sale a México. En México los millonarios cubanos y muchos pudientes de los Estados Unidos le ayudaron a recolectar el dinero, los dólares que necesitaba para adquirir el yate Granma, para comprar las armas, para poder captar más militares, no soldados en este sentido, y el 2 de diciembre de 1956 llegar a Cuba y empezar en la Sierra Maestra una guerra que fue apoyada y amparada por los mismísimos Estados Unidos, por la prensa estadounidense, cómplice que 17 periodistas estadounidenses subieron desde 1956 diciembre hasta enero de 59 a la Sierra Maestra, entre ellos el actor y director de cine Errol Flynn, que hizo la primera película de la mal llamada Revolución, que a Fidel Castro no le gustó para nada porque puso a las mujeres rebeldes, a los soldados rebeldes de la Sierra Maestra como si fueran
meretrices y prostitutas, ¿no? de esa inicial más llamada revolución castrista. Señores, lo demás lo hemos conocido y lo hemos padecido los cubanos. Yo nací en el año 71, ya tenía 11 años la más llamada revolución y nací en medio de una crisis después de una zafra fracasada en la que Fidel dijo que iban a hacer 10 millones de toneladas de azúcar y hoy le están vendiendo los centrales a China. Hoy, por ejemplo, en Cienfuegos, el central Ciudad Caracas en Lajas, en Cienfuegos, está siendo prácticamente vendido a inversionistas chinos para pagar y condonar una deuda de 400 millones de dólares que tiene el régimen castrista con el gobierno comunista de Beijing. Y así está la historia de Cuba. Mientras esto sucede, el régimen que tiene al pueblo condenado hace más de 2 años a apagones diariamente y se han agudizado en los últimos días con la salida de muchas de las resquebrajadas y destruidas termoeléctricas por falta de mantenimiento, por falta de voluntad, por falta de la gestión administrativa de ese régimen opresor. Sin embargo, destinó cientos de miles de pesos para poder garantizar su aparato represivo para evitar de que hubieran el día de hoy en Ciudad de Ávila, donde está concentrado toda la cúpula dictatorial, incluido el general de ejército Raúl Castro, que hicieron un despliegue hace 2 días y ayer también de patrullas, de camiones de la Brigada Especial, de miembros de las tropas especiales de las Fuerzas Armadas. Y entonces yo me pregunto, ¿quién es el verdadero enemigo de la más llamada revolución? ¿Los Estados Unidos o el pueblo cubano? Porque si fueran los Estados Unidos, lo que estuviera que estar el régimen castrista era su ejército en disposición combativa para evitar de que atacaran la Ciudad de Ávila en el día de hoy, donde están concentrados la mayoría del buró político, del comité central, todos los miembros de esa cúpula dictatorial que son los que están viviendo a costa de la miseria y la desgracia del pueblo. Para nada, no hicieron nada de eso. Lo que han hecho es aumentar las fuerzas policiales, la fuerza represiva, para en caso de que el pueblo saliera a las calles, entonces salir de arriba y reprimir al pueblo despiadadamente, porque ellos saben que el enemigo de esa más llamada revolución no son los Estados Unidos, no son los países libres y democráticos del mundo, muchos cómplices de esa dictadura. El verdadero y único enemigo de la revolución cubana es el pueblo cubano, el que está padeciendo los embates y las desgracias en los que los tiene consumidos el régimen opresor castrista. Anoche vimos ahí también las imágenes como Díaz-Canel y Liz Cuesta, su primera dama, y el primer ministro Marrero y su novia o esposa, una joven que ha ido escalando y trepando por haber entrado dentro de la familia dictatorial, cómo estaban en un palco ahí del Teatro Principal de Ciudad de Ávila, disfrutando de una pésima velada cultural. Las pocas gentes que tenían electricidad y pudieron ver aquello o pudieron tragarse ese purgante desde la televisión oficialista, dicen que ha sido lo peor, que si se le puede llamar cultural, la peor gala cultural de la historia de los 66 años de la dictadura opresora castrista. Pero a ellos no les interesa. Ahí sí había electricidad, ahí sí había aire acondicionado, ahí sí había logística y disposición, y afuera, en todo lo que es el costado del teatro principal, o sea, el Hotel Santiago Habana, y toda la calle del costado de la fábrica de vino, de la antigua fábrica de vino de Ciudad Ávila, según me cuentan personas que estaban en la zona, estaba lleno de todos sus carros de alta gama, de todo su dispositivo de seguridad personal, de toda su parafernalia de protección, porque saben que el pueblo cubano no los quiere para nada, que si tuvieran que enfrentarse cara a cara, sin escolta y sin nada al pueblo cubano, ya ahora mismo se acababa esa mal llamada revolución, esa dictadura opresora que en 66 años ha condenado al pueblo cubano al hambre, a la desgracia, a la miseria, a la represión, a la crisis sanitaria, a la crisis humanitaria que está padeciendo el pueblo cubano en manos del castrismo opresor. Leo comentarios. Roldán Gil López, buenos días, mi hermano. Bendiciones para ti. Graciela Marta Fonseca Domínguez, saludos y bendiciones. Miguel Ángel Espinosa Rivera, hola Juanito. Estos HP regalaron casi todos los centrales azucareros y ahora inventando contra el pueblo. Es que siempre le hicieron caso a las locuras y a los delirios de Fidel Castro. Fidel Castro no dejó que el pueblo, que Cuba siguiera su camino hacia el desarrollo que tenía hasta el año 1959. ¿Y qué hizo? Una monoproducción. Primero apostó por la caña de azúcar pensando de que el mercado internacional no se iba a diversificar y que iban a surgir otras variedades de azúcares con menos precios, con mayor calidad que la caña de azúcar cubana. Y entonces empantanó los primeros 10 o 15 años de su más llamada revolución en la monoproducción azucarera, descuidando otras líneas de producción, descuidando las otras industrias. Y Cuba se fue yendo a la quiebra. ¿Saben por qué lo hizo? Porque como tenía el CAME, tenía la Unión Soviética, los países del llamado campo socialista, con una tubería de productos y de comida y de maquinarias y de autos y de todo lo que necesitaba
para sostener en pie a su mal llamada revolución hasta el año 1989. No hizo otra cosa que dedicarse y concentrarse en qué, en las guerras internacionalistas, en exportar su ideología de odio y de miseria, en seguir dando una imagen de que Cuba era un país próspero, en seguir recibiendo de todos los lugares del mundo a guerrilleros para ser entrenados en Cuba, a estudiantes para ser adoctrinados en las escuelas cubanas, que tenían muchísimo mejores condiciones que los estudiantes cubanos, porque ya desde los años 70 y 80 que Fidel empezó a recibir becarios y estudiantes de otros países, países que estaban tratando de abrazar el comunismo en África, en Asia y en Latinoamérica. Ellos sí tenían aire acondicionado, ellos sí tenían autos y guaguas a su disposición, ellos sí tenían muchísima mejor alimentación que el resto de los estudiantes de las universidades y de los institutos cubanos. Y esta ha sido la realidad del pueblo cubano, ha sido una realidad de miseria, de hambre, de desgracia, de mentira. Oriezer García, bendiciones para ti también, bendiciones Carmen Leonal, buenos días para ti también, Osmani Bento, saludos y bendiciones. Y toda esta mentira hay que desarmársela al castrismo, por lo menos que el mundo conozca que en Cuba hay una dictadura, que esa dictadura tiene una imagen, que todo ha sido un mito y todo ha sido una mentira, que Fidel Castro nunca fue un héroe, fue un dictador criminal y sanguinario que arrastró a todo un pueblo, a millones de cubanos, por su ideología, por sus locuras y por su delirio, a la desgracia, a la miseria, a la Cuba que tenemos hoy, una Cuba devastada, una Cuba en ruinas, una Cuba económicamente destruida, donde no hay ni liquidez ni solvencia, donde los billones y billones de dólares que anualmente el régimen castrista recibe, los destina para mantener su aparato represivo, para seguir desarrollando un sector turístico que ahora tienen que estar ocupando con rusos, con chinos y con venezolanos. Fíjense, la última noticia, desde Caracas a partir del 28 de julio va a salir un vuelo con turistas venezolanos, pero ¿saben quiénes son esos turistas? Los miembros de las Fuerzas Armadas, más llamadas bolivarianas, los represores del pueblo venezolano, van a ser los chivatos de las brigadas de respuesta rápida en las calles de Venezuela, los adeptos al régimen narcodictador de Nicolás Maduro, cómplices de la dictadura castrista, financiadores del castrismo en los últimos 26 años. Esta es la realidad. Yailén Santos Rojas, saludos para ti también y muchísimas bendiciones. Por eso, señores, desde La Tijera seguiremos denunciando el castrismo. Vamos a seguir alzando la voz por el pueblo cubano, por los presos políticos, por la libertad, por el fin de esa dictadura destructora y devastadora que en 66 años ha condenado a la mayoría de los cubanos al odio, a la muerte, a la desgracia, al hambre, a la miseria, al abandono y a la destrucción. Seguiremos desde La Tijera mostrando la realidad de Cuba, no como la hace la prensa del oficialismo, que ahora aplaude este acto desde la plaza mal llamada de la Revolución Máximo Gómez de Ciego de Ávila, y de ahí apagón, hambre y miseria, lo mismo con lo mismo, hasta que no caiga esa dictadura genocida y opresora. Seguiremos alzando nuestra voz desde La Tijera por la libertad, por el fin del castrismo opresor. Yo les deseo un lindo sábado, muchísimas bendiciones, y recuerden, mi nombre es Juan Echezábal y esta es la página La Tijera. Buenos días.